Entonces, la cinética y el equilibrio. ¿A qué hace referencia la cinética? La cinética estudia el movimiento de los cuerpos. En este caso, vamos a hacer un estudio sobre la velocidad de una reacción. Dependiendo de qué depende tanto la velocidad de una reacción. Primero que nada depende del tipo de compuestos que utilicemos, si son sólidos, líquidos, gaseosos, y dependiendo del estado en el que están, nosotros utilizamos ciertas fórmulas que nos permitirán establecer el comportamiento de una sustancia respecto a otra, o de una reacción respecto a unos reactivos, y bueno. Y el equilibrio es principalmente que todos los átomos que entran son los mismos que deben salir. Es decir, si entran 2 átomos de hidrógeno con un oxígeno, así sea en estado gaseoso, sale agua en estado líquido, pero el agua tiene los mismos 2 átomos de hidrógeno con el átomo de oxígeno. Eso es a lo que hace referencia el equilibrio. Ok, bueno. En el caso acá de cinética, vamos a hablar de 2 conceptos que son la velocidad de una reacción. Entonces, aquí pues ya explicamos en qué consiste la velocidad de una reacción. Velocidad de la reacción. Entonces nos dice que esta es directamente proporcional al producto de las concentraciones de las sustancias elevadas a sus respectivos coeficientes molares. Y la constante de equilibrio. Entonces, aquí nosotros vamos a identificar una constante de equilibrio que es el valor que caracteriza a un sistema en equilibrio. Solo puede ser para gases, se presenta en sistemas reversibles, sea cual sea la reacción. Entonces, voy a mostrar un poquito una fórmula que nos relaciona estos 2 conceptos. La fórmula que tenemos enfrente nos relaciona los 2 conceptos. Bueno, aquí tenemos la cantidad de un compuesto más la cantidad de otro compuesto. Ellos reaccionan en una determinada velocidad y nos producen un tercer compuesto más un cuarto compuesto. Para que nosotros podamos identificar más fácilmente el cálculo de estas reacciones, ocupamos las siguientes expresiones. Tenemos entonces que la primera velocidad, que es la velocidad desde los reactivos hacia la reacción, que es la velocidad 1, va a ser igual a la constante 1. En los gases pues ya está definida esa constante. Por el reactivo, por el primer reactivo elevado a su concentración molar. Entonces aquí pues ya decimos que es esta de acá. Por el compuesto 2 elevado a la concentración de él. Y de una manera muy similar tenemos que la velocidad 2 va a ser igual al tercer compuesto elevado a su concentración por el último compuesto elevada a su concentración. Listo. Bueno, para que estén en equilibrio, la velocidad 1, es decir, en las que los reactivos producen la reacción, debe ser igual a si se devuelve
la reacción hacia los reactivos. Entonces, para que estén en equilibrio tanto B1 como B2 deben ser iguales. ¿Listo? Y pues tenemos una segunda constante. Al ser estos iguales, entonces ellos deben estar en equilibrio. Para estar en equilibrio, B1 debe ser igual a B2. Listo. Bueno, ahora sí, si relacionamos estas dos expresiones, vamos a tener que K1 por A elevado a la concentración de A por B elevado a la concentración de B debe ser igual a K2 por C a la concentración de C y por D a la concentración de D. Si nosotros relacionamos estas dos en un solo número, que lo vamos a llamar KC, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que esto va a ser igual a K1 sobre K2 y que esto va a ser igual a estas concentraciones de acá entonces aquí sería a la concentración que tenemos acá sobre estas concentraciones. Sobre los compuestos elevados a sus concentraciones. Y bueno, aquí, al realizar todo esto, tenemos que tener muy presente que estos paréntesis cuadrados o los paréntesis cuadrados nos representan la concentración de una sustancia, de un compuesto, ¿no? Y pues de aquí ya nosotros podemos encontrar la constante que rige a los gases y que nos miden la concentración. Entonces, otra fórmula de principal interés que es muy similar para en el caso de los gases es la siguiente. Es esta que queda acá. Esa es otra fórmula que la obtenemos con el mismo principio. Entonces, aquí son los factores que alteran la velocidad de una reacción. Ya tenemos la constante por R por la temperatura elevado a un delta N, que es un delta molar. Cuando delta N es igual a 0, pues tenemos que la constante P por la constante C son iguales. ¿Listo? Bueno, ¿todo esto de qué depende? Cualquier ecuación de equilibrio depende de la naturaleza de los reactantes, de la concentración, de la temperatura. La temperatura por lo general la trabajamos en grados Kelvin. La superficie de los reactantes y el catalizador, es decir, el medio donde ellos se combinan. El principio de Le Chalais
indica que ante cualquier agente externo que perturbe el sistema de equilibrio, dicho sistema se desplaza en sentido o tiene a contrarrestar dicha perturbación para establecer equilibrio. Bueno, ya hablamos de los agentes. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la práctica. Vamos a realizar unos 2 ejemplos y luego seguimos con la segunda semana. Entonces, ejemplo. Entonces, el primero nos dice así. Yo creo que este ejemplo sí lo habíamos visto. Estamos en química, ¿no, Miss? Sí, estamos en química. Miss, hay un profesor, el profesor de RM, geometría nos ha hecho así, segunda, tercera semana, primera semana, segunda semana, tercera semana, así nada más. Y no es como usted que si nosotros perdíamos algo o lo posponíamos para otro tiempo, ¿no, Miss? Y no hemos recuperado clases con él. Y decías que su computadora no estaba funcionando. Y nos decía, profesor, no se preocupe, pero no nos decía, ¿sabes qué, chicas? Hoy a las 4 recuperamos la clase perdida. No nos decía nada. Ok, Dayana, principalmente es una felicitación que te tengo que dar porque son simbólicos, ¿no? No tenemos un compuesto que realmente se llame A o se llame B, es un compuesto simbólico. Entonces nos dice así, si B es la velocidad de una reacción química y K es una constante de velocidad de esta reacción, ¿cuál es la expresión para la velocidad de la siguiente reacción? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos establecer una expresión de velocidad para esta reacción? Teniendo en cuenta las fórmulas que miramos hace unos minutitos. Entonces tenemos que B1 es igual a K1 por a la concentración que lleva, por B a la concentración de B. Si nos damos cuenta aquí, la velocidad 1, ¿en qué sentido va? Va de aquí para acá, en este sentido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la expresión de la velocidad para este compuesto? Sí. Este de aquí. Mira, aquí nos expresa, nos dice, B1 es igual a cualquier constante de la concentración de A por la concentración de B. ¿Listo? Sí. Va en este sentido. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí, tenemos es esta fórmula. Porque B1 va en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos indica la flechita que está aquí? Que va desde los reactivos hacia los reactantes. ¿Listo? Desde la reacción hacia lo que se produce. Entonces, utilizamos la primera ecuación, que es esta que está acá. Vamos a ocuparla esta en este plano. ¿Listo? Entonces, la velocidad 1 va a ser igual a K1. ¿Quién es A? Sigue siendo A. Pero el número que acompaña A, ¿cuál es? 2. Entonces, en lugar de escribir A minúscula, escribimos el 2. ¿Quién es B? Sigue siendo B. ¿Y el número que acompaña a B, cuál es? 1. Muy bien, es 1. Entonces, la expresión que me determina la velocidad en la que ocurre esta reacción simplemente será la constante. Bueno, en este caso me dice que es la constante K, entonces solamente la vamos a llamar K. Y la velocidad simplemente es la velocidad. Entonces, la velocidad va a ser igual a la constante multiplicada al primer compuesto, a la concentración del primer compuesto, por 2. Este 2 que tenemos aquí es el número de moléculas del compuesto. Pero químicamente nosotros nos decimos el número de moléculas de ese compuesto. La llamamos mol. ¿Sí? O sea, es como una abreviación.
Entonces no decimos el número de moléculas del compuesto, no. Decimos que son moles, ¿vale? Sí. Bueno, entonces vamos a seguir con otro ejemplo. Este va a ser el 2 de los problemas propuestos, ¿no? Ni vas a conectar, pues sí. ¿No? No, no se ha conectado. Ven, dame un segundito, le voy a escribir. Ven, llamémosla de pronto. Bueno, en esta semana no se va a dejar tarea, pero sí pido que nos desatrasemos de la tarea que tenemos pendiente de todo el mes. Hay algunas tareitas de las materias que yo dicto, que son álgebra, trigonometría, química, no se les va a dejar en esta semana tarea con la intención de que nos desatrasemos de algunos temas. Y si tienen dudas, pues me escriban y me envíen un mensajito. Bueno, vamos por la segunda pregunta. ¿Qué nos dice? Entonces, la segunda pregunta nos dice, para un sistema gaseoso donde hay dos moléculas de CO en estado gaseoso, oxígeno en estado gaseoso, se producen dos moléculas de CO2. ¿Qué sucede con la velocidad si las concentraciones se duplican? Bueno, entonces, vamos a estudiar primero la concentración cuando en estado normal. Antes que nada, en toda fórmula nosotros tenemos que tener, esa es nuestra reacción. Debemos revisar que se cumplan las condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? Todo lo que entra es lo mismo que lo que sale. Entonces vamos a hacer un conteo. Y vamos a revisar. Vamos a ir primero con el oxígeno. Aquí hay un átomo de oxígeno multiplicado por 2 que multiplica esta molécula. Entonces, este 2 que nosotros ocupamos aquí es el número de moléculas en total que hay. ¿Listo? Entonces, si yo tengo aquí dos moléculas de CO, ¿cuántos átomos de carbono y cuántos átomos de oxígeno hay? De carbono son 2. Ajá. ¿Y de oxígeno? 3. No, aquí. ¿Cuántos átomos de oxígeno en ese primer reactante? 1. Ok, bueno, quiero que esa partecita la voy a explicar. ¿Por qué? Este de aquí es el compuesto, ¿no? Es decir, que es una sustancia que está compuesta por un carbono y un oxígeno. ¿Listo? Si yo tengo un número aquí, al comienzo del compuesto, quiere decir que hay dos de esas moléculas. Es decir, que hay dos carbonos con oxígeno. Si es así, ¿cuántos átomos de carbono hay aquí? Dayana, Priscila, ¿cuántos átomos de carbono hay en esas dos moléculas? 2 átomos de carbono. Muy bien. ¿Y cuántos átomos de oxígeno habrá? 2. Muy bien. Tiene que haber dos átomos. ¿Por qué? Porque la molécula o ese compuesto está formado por carbono y oxígeno. Ahora, ¿cuántas moléculas de oxígeno 2 hay aquí? 1.
Una, Uno. muy bien. Hay una sola molécula de oxígeno 2. Que esté este 2 aquí, ¿qué quiere decir? Que esté este 2 aquí, ¿qué significa? Que esa molécula, ¿cuántos oxígenos tiene? Uno. 2 oxígenos. Entonces, la molécula tiene 2 oxígenos, ¿ya? Entonces, lo voy a hacer en un dibujo sin, lo voy a hacer en un dibujo sin tener en cuenta los enlaces reales, sino que voy a decir, bueno, esto quiere decir, CO quiere decir que hay un carbono unido a un oxígeno. ¿Listo? Si hay este número 2 aquí, quiere decir que hay 2 carbonos. ¿Listo? Si no encontramos el número, quiere decir que hay uno. Que hay aquí O2 significa que hay 2 oxígenos unidos. Eso quiere decir aquí que hay 2 oxígenos unidos. Eso quiere decir una molécula de oxígeno 2, quiere decir que hay 2 oxígenos formando una molécula, 2 átomos de oxígeno. ¿Listo? Entonces, en total, ¿cuántos átomos de carbono tenemos antes de la reacción? 1. ¿Cuántos átomos de carbono en total tenemos aquí? Eso es antes de la reacción. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos en total? 2. Muy bien, tenemos 2 átomos de carbono. Ahora, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos en esta reacción? Antes de la reacción. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, antes de la reacción hay 2 carbonos y 4 oxígenos. Vamos a revisar acá. ¿Cómo son las moléculas? Viene un carbono con 2 oxígenos. ¿Listo? Quiere decir que este oxígeno se fue con este carbono y oxígeno de acá. Cada molécula que está aquí es un carbono que está enlazado con 2 oxígenos. ¿Listo? ¿Cuántas moléculas en total hay? Hay 2 moléculas. ¿Listo? Entonces tenemos 2 moléculas de dióxido de carbono. Bueno, ¿cuántos carbonos hay cuando se produce la reacción? Esta flechita indica que se ha producido una reacción. ¿Cuántos átomos de carbono hay en este reactante o en este producido? ¿Cuántos átomos de carbono podemos observar? 2. Muy bien. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? 4. Muy bien. Quiere decir que los mismos carbonos y oxígenos que entraron son los mismos que salen. En forma de otro compuesto, pero son los mismos átomos. ¿Listo, chicas? Eso es el concepto de estequiometría o de la parte de equilibrio. Bueno, la reacción está bien. Vamos entonces a revisar los conceptos de la velocidad. ¿En qué sentido va la reacción? En un solo sentido, ¿cierto? Hacia acá. Por lo tanto, vamos a tener una velocidad de reacción. Pues vamos a mirar la velocidad de reacción. ¿Listo? ¿A qué va a ser igual? A una constante. No sabemos cuál es la constante. Por la concentración de ¿quién? De CO, porque aquí ya no es A, sino que es CO elevada a ¿qué cantidad? Al cuadrado. Elevada a la 2, muy bien. Por la concentración de ¿quién? O.
O2, muy bien. Recordemos que el O solito es un elemento si están unidos dos átomos de oxígeno, forman un compuesto que es diferente al O solito. Bueno, ¿cuál es la concentración del O2? Para 1. 1, muy bien. Es 1. Bueno, entonces aquí nos pregunta a nosotros, ¿qué pasa si las concentraciones se duplican? ¿Qué pasa si estas concentraciones se duplican? Las concentraciones son estos sentidos. Entonces, ahora sí, vamos a volver a revisar la velocidad, ¿no? Entonces, tenemos aquí la velocidad. La constante se mantiene. La constante se mantiene. Pero si esta concentración se duplica, entonces aquí, con respecto al inicial, va a haber 2 por CO elevada a la 2. Por la concentración del O2, pero aquí ya es otra vez 2 por O2, aquí es, no, aquí, por O2 elevado a la 1. Bueno, entonces, la velocidad, la constante se mantiene. Como duplicamos esta concentración, entonces aquí vamos a decirle que esta va a ser la velocidad 2. ¿Listo? Y esta es la velocidad inicial. La velocidad inicial. Aquí, la concentración inicial del carbono es 1. Todo lo que esté expresado en términos de corchete va a ser concentración. Luego la vamos a duplicar esa concentración en este extremo y en este otro extremo. ¿Listo? Bueno, aquí pues vamos a volver a escribir esta expresión de acá. La constante se mantiene. Si esta concentración se duplica y se eleva al cuadrado, es decir, 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos va a dar? 4 veces la concentración inicial. Porque 2 a la 2 es 4. ¿Listo? 2 elevado a la 1, pues sigue siendo 2, entonces tenemos que es el doble de la concentración inicial. De la primera concentración. Pongámosle aquí concentración del CO. Y aquí sería concentración del O2. ¿Listo? ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a multiplicar todo esto. Entonces, los números que tenemos son 4 por 2, 8. Tenemos que es 8 por la constante de la concentración inicial por la otra concentración. Esto de aquí es la velocidad inicial. Entonces, esto es igual a 8 veces la velocidad inicial. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos que es la concentración inicial del carbono. Entonces aquí vamos a dejar un espacio. Aquí sería la concentración inicial del O2. Aquí pues vamos a dejar que esta siempre va a estar elevado al cuadrado y esta siempre va a estar elevado a la 1. Recordemos aquí que estamos ocupando las propiedades de la potencia. Entre la química, la física y la matemática
hay conceptos que se van a parecer mucho y que si nosotros los dominamos en matemáticas, nos van a quedar más fáciles de comprender en química, en física. Entonces, la concentración se duplicó. Esa duplicación la vamos a elevar al cuadrado y nos da un cuádruplo. Por la fórmula de acá es solo 1, nos da 2. Es decir, que si nosotros duplicamos las cantidades molares si duplicamos las concentraciones en estos compuestos, la velocidad final con respecto a la inicial va a ser 8 veces. Bueno, esto es en cuanto a los términos de la primera semana. Repasen mucho ese tema porque van a salir 2 preguntas muy similares a esos ejercicios. Vamos a continuar con la semana 2. La semana 2 ya comenzamos, creo que arrancamos con el tema de ácidos y bases. Entonces aquí lo que hacíamos era encontrar el potencial del hidrógeno, ¿cierto? Ácidos y bases. ¿Cómo definimos que una sustancia es ácida o cómo definimos que una sustancia es básica? Entonces, según varios teoremas, decían que los ácidos liberan hidrógeno, las bases liberan hidroxilos. Recuerden que los hidroxilos son aquellos que nos permiten, los hidroxilos están formados por un oxígeno y un hidrógeno y sirve en la formación de hidróxidos. Por lo tanto, la mayoría de los compuestos que estén formados por hidrógeno van a ser ácidos. Y la mayoría de los compuestos que estén formados por hidróxidos son bases. Aquí, nosotros tenemos un concepto que se llama el potencial de hidrógeno. Potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno es muy comúnmente conocido como el pH. ¿Ustedes han escuchado hablar del pH? Dayana, Priscila, ¿han escuchado hablar del pH de pronto? Sí, creo, Miss, la progresión aritmética o pH, creo que es. ¿Cómo? ¿pH o pH? Del pH. Sí, creo, Miss. Sí, hay varios anuncios del pH, ¿no? Nos dicen que, por ejemplo, el pH balanceado, el pH del agua, que es igual a 0. Entonces, sí lo hemos escuchado hablar. El pH realmente se llama potencial de hidrógeno. Y es un indicativo que nos sirve para medir cuando una sustancia es ácida o cuando una sustancia es básica. Bueno, vamos, para no voy a graficar porque pues me voy a demorar un poquito, entonces lo que vamos a hacer es, actualmente nosotros en química utilizamos una escala para saber cuándo una sustancia es ácida o es básica. Y esta es la sustancia, ácida o básica. ¿Listo? Nos dice así. Y vamos a hacer aquí el análisis de esta imagen. Cuando el pH está entre 0 y 7, perdón, entre 0 hasta casi 7, va a ser conocida como ácida. Si está entre 0, 1 y 2, va a ser una ácida fuerte. Ejemplos de algunas sustancias que sean ácidas. ¿Cómo podemos citar algo que sea ácido? ¿Qué ejemplos en la vida real de sustancias son ácidos? Un ejemplo que de pronto nosotros lo tomamos en algún refresco, ¿cómo sería? El zumo de un limón es ácido. ¿Listo? Un ejemplo de una base. El blanqueador o el límpido que utilizamos en nuestra casa. Son ejemplos de la vida real que nos permiten a nosotros tener un punto de referencia para que sea una sustancia ácido básica. ¿Cuál es una sustancia neutra? El agua. ¿Listo? Bueno, experimentalmente
entre los ácidos y los bases, se tienen los siguientes indicativos. Uno de ellos es el papel tornasol. Este papel cambia de color cuando uno lo empapa de una sustancia que sea ácida o base. Entonces, el papel tornasol, si se le aplica una sustancia ácida, va a cambiar su coloración a rojo automáticamente. Y si la sustancia es básica, él cambia a azul. Entonces, él sirve para medir qué sustancia es básica o ácida. También está la fenolftaleína, que en medios ácidos no tiene color, pero a partir de una base de 8,3 se vuelve rosado y de una base con un pH de 10 se vuelve rojo. Entonces, si es una fenolftaleína, se vuelve rojo cuando es básico. Si es papel tornasol, se vuelve rojo cuando es ácido. ¿Listo? Según lo que estoy preguntando ahorita, ¿qué color tomaría la fenolftaleína si yo la empapo de agua? Si yo le aplico agua. ¿Qué color? Celeste. No. ¿Qué pasaría con la fenolftaleína si yo le echo agua? ¿Qué dice aquí en la imagen? ¿Qué color tendría? No tendría color, ¿cierto? Si yo a un papel tornasol le echo limón, ¿qué color tomaría el papel tornasol? Dayana, Priscila, ¿qué color tomaría el tornasol si yo le echo limón? No sé, Miss. Bueno, dale, no hay problema. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es como, voy a insertar como una pequeña grafiquita, ¿no? Y aquí pues vamos a poner unos colores. Hay una tabla. Bueno, aquí para la sustancia, el color que tomaría con experimento 1, experimento 2, experimento 3. Esto, el papel tornasol y la fenolftaleína. Experimento 1, experimento 2, experimento 3. Entonces, aquí va a ir el indicativo. Indicador. ¿Listo? Aquí va a ir experimento 1. Vamos a hacer un experimento mental. ¿Listo? Experimento 2. Experimento 3. Y vamos a trabajar aquí con un experimento 4. Este cuadrito sí tienen que tenerlo en su casita. Aquí ustedes van a proponer los ejemplos, ¿no? Del papel tornasol. Papel tornasol. Y acá va a ir la fenolftaleína. Fenolftaleína. Entonces, al papel tornasol le cae una sustancia, un juguito, unas gotitas de jugo de limón. Y el color que toma este papel va a ser el siguiente. ¿Dónde tenemos aquí? Un minutito para buscar los colores. Vamos por acá. Ese papel va a tomar esta coloración. Entonces el jugo de limón no es como que tan. Va a volverse rojo. Va a volverse rojo. ¿Por qué? Porque el jugo de limón es una sustancia ácida. ¿Listo? Bueno, si al papel tornasol le echamos agua, vamos a suponer que ese tornasol tiene un color no, es como blanquito, como cremosito. Entonces vamos a dejarlo. Le vamos a echar agua a este papel tornasol. Entonces, si le echamos agua al papel tornasol, el color que va a tener
será un rosadito, pero que sea como más sutil. Va a quedar en el mismo papel tornasol. ¿Listo? Va a quedar en el mismo papel tornasol, en el mismo color que tenía. Si, por ejemplo, le echamos unas gotitas de cloro o de detergente líquido, como eso es básico, entonces el color que va a tener este papelito, él va cambiando de color, ¿no, chicas? Entonces el color que va a cambiar será a azul. Se va a volver como sí, un azul. El experimento 4, este es para que ustedes lo consulten. ¿Qué elemento o a qué sustancia cambiaría el color? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar, ese ejemplo lo van a proponer ustedes. Entonces, para casa, entonces lo van a proponer ustedes, ¿vale? La fenoltaleína. Miss, Con, pero ¿sí? esa es una práctica que tenemos que hacer ahorita, porque vamos a estar con la Miss de No, geografía y no, tenemos no tarea. es una práctica. Simplemente ustedes lo que hacen es buscar una sustancia, cualquier sustancia, y mirar el pH. Entonces, si el pH es menor a 7, en el tornasol se vuelve rojo o rosado, dependiendo. Si es 0, se vuelve muy rojo. Si es 6, es más suavecito el color, más rosadito. Si es básica, va a ir miran el pH, si es mayor a 7, pues se va a volver azul. Si es 14, es un azul muy fuerte. ¿Listo? Y con la fenoltaleína, por ejemplo, el jugo de limón, este mismo jugo de limón no tiene color en la fenoltaleína. Yo no les pido que consigan fenoltaleína ni papel tornasol porque a veces es un poquito complicado conseguirlos, pero sí que consultemos los pHs, ¿vale? Aquí, en lugar del agua sigue siendo incoloro. Simplemente con el cloro se va a tornar rosado. Cloro se torna rosado. Ese cloro, como ya les dije, es un detergente, el detergente que nosotros utilizamos en nuestra casa. Con el cloro se vuelve rosado. Y aquí pues nosotros miramos qué sustancia cambiará de color o cómo serán los colores. ¿Listo? Puede ser cualquier sustancia que nosotros miremos en nuestra casa. El aceite, un jugo de, no sé, puede ser jugo de mango, jugo de cualquier fruta. Entonces nosotros lo preguntamos en internet. Si esa sustancia qué potencial de hidrógeno o qué pH tiene. Y simplemente la ponemos aquí y la pintamos. ¿Listo, chicas? ¿Qué estamos? Dayana, Priscila. Dayana, Priscila, ¿sí? Más o menos, Miss. O sea, solamente se encontró una sustancia. O propongo la sustancia. Bueno, vamos a decir aceite. Aceite. El aceite de casa. ¿Listo? Entonces, esto se debe consultar el pH. Simplemente consultar el pH. Entonces, si el pH del aceite es menor a 7, ¿aquí qué color iría? 7. No. Si el pH del aceite es menor a 7, ¿qué color lo pintamos aquí? Rosado, Muy bien. Y si es mayor a 7, ¿qué color iría? azul, Azul, muy bien. Acá, si el pH del aceite es menor a 7, ¿qué color iría? rosado. Blanco. Porque en la Ay, fenolftaleína es incoloro, mira aquí dice incoloro. Y si es mayor a 7, mayor a 8,3, ¿qué color iría? negro, rojo. Rosado. ¿Listo? Ay, rosado. Dependiendo. Entonces nos guiamos de este y aquí ya identificamos los colores. Eso es todo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la tercera semana.
Y aquí pues tenemos lo que es química orgánica, ¿no? Pues aquí ya vamos a hablar de química orgánica. Química orgánica. Bueno, ¿cuál es el principal compuesto de los compuestos orgánicos? Perdón, ¿cuál es el principal elemento que compone, vale la redundancia, los compuestos orgánicos? ¿Cómo se llama? Me olvidamos. ¿Cuál es ese elemento que se asocia con la vida? El oxígeno. Bueno, puede ser, pero, perdón, se asocia con las formas de vida. O que forma parte del diamante o del grafito. ¿Cómo se llama ese elemento? Carbono. Muy bien, entonces, el carbono es el elemento que contienen los compuestos orgánicos. Entonces, un compuesto es orgánico sí, solo si tiene carbono. Si no tiene carbono, no es orgánico. Bueno, hace mucho tiempo, mucho tiempo, por allá en el año 1828, según recuerdo, hubo un científico que demostró que el carbono no solamente se producía por los seres vivos. Anteriormente se decía, si un ser está vivo, produce carbono. ¿Cómo nosotros producimos carbono, Dayana, Priscila? Nosotros Carbono. respiramos oxígeno en el aire, pero ¿qué pasa con el carbono? Lo expulsamos, ¿cierto? Entonces nosotros inspiramos el aire que contiene un poquito de oxígeno y al expirar, al botar ese aire, botamos dióxido de carbono, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, se asociaba, antes de 1828 se asociaba a que todos los seres vivos producimos, carbono. Pero llegó alguien que se llamó Wöhler en 1828 y dijo, eso no es así. Voy a someter el cianato de amonio, que es algo que no tiene carbono, y voy a producir algo que sí es un compuesto carbónico, que es la urea, que es un compuesto orgánico. Entonces, él produjo desde un compuesto mediante calor, desde un compuesto inorgánico mediante un proceso de calor, urea. Bueno, vamos a hablar también de dos formas alotrópicas del carbono. Por lo general, formas alotrópicas del carbono. ¿Cuáles son las formas alotrópicas del carbono? Esa es una pregunta muy importante. Siempre la preguntan y es bueno que la tengan a la mano. La alotropía es una propiedad de los compuestos orgánicos. Las dos formas alotrópicas por excelencia del carbono son el diamante y el grafito. ¿El qué? El grafito. El grafito nosotros lo utilizamos todos los días. ¿En dónde encontramos grafito? Dayana y Priscila. ¿Pan? ¿Dónde encontramos grafito? ¿En el pan? ¿En el pan? No. No creo. No, es difícil.
¿Dónde encontramos grafito? Cuando nosotros dibujamos algo, estamos ocupando el grafito. ¿Dónde encontramos el grafito? ¿El cerebro? ¿Dónde? ¿En el cerebro? ¿En dónde? ¿Cerebro? Lo encontramos en la mina de los lápices. Entonces, la mina de los lápices están formadas por grafito. ¿Listo, chicas? Mm, Tenemos ese dato súper importante, es algo que nosotros utilizamos todos los días. Bueno, vamos a hablar también, a recordar un poquito sobre cómo se puede obtener el carbono. El carbono se puede obtener o conseguir de forma natural. Un ejemplo puede ser el carbón cristalino. Entonces, el carbón de forma natural lo encontramos en el carbón cristalino. También podemos conseguir carbón artificial. ¿Qué significa que sea carbón artificial? Que nosotros lo podemos producir. ¿Y cómo lo podemos producir? Si nosotros generamos combustión, los residuos de la sustancia se pueden transformar en carbono o carbono artificial. Bueno, nosotros hemos observado alguna vez cuando se ha quemado madera, ¿cierto? Priscila, Dayana, hemos observado esta situación, ¿no? Cuando se quema madera. Priscila, Dayana, hemos observado cuando se quema madera. O se quema una hoja de cuaderno. Hemos observado cuando se quema una hoja de cuaderno. Priscila, Dayana, ¿sí me escuchan? sí, Miss. Bueno, lo que queremos asociar son ejemplos de la vida real a los contextos de la química, porque la química estudia las reacciones de los compuestos que existen en la vida, ¿no? Entonces, quiero preguntarles, ¿ustedes han hecho un asado de carne o han visto cómo se quema la madera? Sí, Muy bien. ¿Qué pasa con esa madera cuando se quema? empiezo a oler. ¿Cómo? Empieza a oler. Bueno, empieza a oler. ¿Pero qué coloración toma esa madera? Negra. Muy bien. Eso es lo que se conoce como carbón vegetal, que no es más que someter un objeto vegetal, un árbol es un vegetal, a combustión, es decir, quemarlo. Él se va a empezar a convertir en negro, se va a empezar a negrear, por así decirlo, ¿no? Y eso es lo que nosotros conocemos como un carbón vegetal. También se puede producir carbón animal, cuando la carne se pasa demasiado de la cocción y ya no empieza sino a volverse negra, también se puede decir que es un carbón animal. El negro de humo, que es otro tipo de carbón artificial que podemos conseguirlo. Entonces, cuando al aire libre se empieza a quemar algo y empieza a producirse un humo como negro, es carbón. El coque, que es otro compuesto que es muy interesante utilizarlo, y el carbón activo, con activado. Este lo utilizan en muchas partes, esas mascarillas negras que estuvieron en una época, pues fueron moda en una época hace 1 o 2 años, utilizaban mucho las mascarillas negras. Ese es el carbón activo o activado. Lo utilizan mucho por las propiedades exfoliantes que tienen. Bueno, también el carbón tiene ciertas características, entre ellas es que son covalentes, la mayoría no se disuelven en agua, son aislantes pero no conducen calor. La mayoría de las sustancias son combustibles, es decir, que generan fuego, se prenden de una.
Y la relación que hay de carbón con de elementos de compuestos orgánicos con respecto a los inorgánicos es de 1 a 100. Perdón, es de 10 a 1. Es de 10 a 1. Hay aproximadamente 1 millón de compuestos orgánicos diferentes, mientras que de los compuestos inorgánicos hay 100.000. Es decir, hay 10 veces más cantidad de compuestos orgánicos que inorgánicos. Bueno, y algunas propiedades del carbono que vamos a mirar acá. Propiedades del carbono, que son la covalencia, es decir, que se pueden unir solo, que ellos buscan unirse entre ellos mismos, covalencia, mediante enlaces covalentes. Otra propiedad que también es muy conocida es la tetravalencia. Ellos tienen 4 enlaces para formarlos. Tetravalencia. Siempre van a estar formados de 4 pares de electrones. Pueden formar 4 enlaces simples. 2 enlaces simples con un enlace doble, un enlace simple con un enlace triple. Bueno, y la autosaturación y la hibridación y finalmente la alotropía. Chicas, bueno, ya estamos terminando. Gracias por participar. Un abrazo. Dios las bendiga. Recuerden estudiar mucho. No hay tarea esta semana, pero sí traten de ponerse al día con las demás actividades. ¿Listo? ¿Listo, Dayana? ¿Listo, Priscila? Dayana, Priscila, ¿sí estamos así? Sí, Miss. Bueno, un abrazo y muchas bendiciones. Chao, chicas. Chao, Misita. Cuídese mucho. Bueno, gracias.